Hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, llenos de salud y de felicidad al ser conscientes de que somos hijos de Dios y que Él nos está protegiendo, nos está guiando y nos está cuidando. En este momento les invito a que continuemos estudiando este hermoso tema sobre los 21 nombres de Dios. Hoy vamos a estudiar uno bastante particular y creo que aplica para la situación o la contingencia que estamos viviendo. Y para ello les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 15 y vamos a leer desde los versículos 25 a 27. Les leo a su favor, dice así la palabra del Señor. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Muchos de nosotros, al leer este texto, nos grabamos las partes que nos gustan. De hecho, lo hacemos por lo general con toda la palabra de Dios. Nos grabamos las partes que nos convienen, que nos gustan. Y en este caso, en el texto, en el versículo 26, al final dice Jehová tu sanador, o como en el idioma original, en el hebreo, sería Yahweh Rafa o Yahweh Rofeka. Este nombre de Dios, que es Yahweh Rafa, se traduce, evidentemente, como lo vemos acá en la versión Reina Valera, Jehová tu sanador, Dios tu sanador. Y como les venía diciendo, muchos de nosotros nos gusta aprendernos estas partes de la Biblia, esas partes con las cuales podemos declarar confianza y dar a grandes voces: no, quizás nunca nos vamos a enfermar, porque en la palabra de Dios, Dios dice que Él es nuestro sanador y nada malo nos va a suceder. Nos gusta grabarnos las cosas que nos convienen y sin ni siquiera tener en cuenta el contexto histórico, o al menos el contexto del mismo versículo que se está leyendo para este caso en particular. Entonces, para darle un entendimiento adecuado a este nombre de Dios, a esta frase Jehová tu sanador, les invito a que estudiemos el contexto y podamos entender su verdadero significado. Vamos entonces a devolvernos en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, y vamos a leer desde los versículos 19 a 22. Les leo a su favor. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Lo que acabamos de leer se refiere al capítulo de la vida del pueblo de Israel en que Dios libera al pueblo y lo saca de Egipto. Y leemos los numerosos milagros que Dios hizo aquí. Puso una barrera entre los egipcios, entre el ejército egipcio y el pueblo de Israel, evitando de esta forma que el ejército de Faraón dañara a la nación de Israel. No fue el pueblo de Israel, no aplicaron ninguna técnica de defensa ni nada por el estilo, fue Dios quien los protegió durante toda la noche. Y aparte, Dios libera a este pueblo con un milagro sin precedentes. Divide el mar para que su pueblo, el pueblo que él ama, cruce en medio del mar y sea liberado de la esclavitud de los egipcios.
Es tanta la impresión del pueblo de Israel acerca de esta hazaña sin precedentes que Dios ha realizado para liberarlos, que al comienzo del capítulo 15 dice lo siguiente, los primeros 2 versículos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Cuando leemos estos versículos, notamos la convicción de un pueblo que pudo ver con sus propios ojos, experimentar con sus vidas la salvación, el poder de Dios para salvarlos a ellos, porque los ama. Pero cuando continuamos leyendo el mismo capítulo 15, a partir del versículo 22, notamos algo bastante particular. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Mis hermanos, es sorprendente ver la reacción del pueblo de Israel en solo 3 días. Luego de ver un milagro sin precedentes, de ver cómo el mar se dividía por un recio viento, porque Dios lo ordenó, a pasar 3 días y ni siquiera clamarle a Dios. Luego de cantar que Jehová era su salvación, que Dios era el que los había rescatado, al 3er día ya no se acordaban de él, y lo único que hicieron fue renegar contra Moisés, ni siquiera contra Dios, lo ignoraban completamente. Pero ¿qué hace Dios ante tal escenario? Desecha al pueblo, lo quita en medio. Es un pueblo que evidentemente no merece su amor, pero Dios actúa con una misericordia infinita, y por eso en el versículo 25, como lo leíamos al comienzo, dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron allí, y les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios no los desecha, los educa, les enseña y les dice: yo soy ese Salvador, yo soy ese mismo Dios que los sacó de Egipto, y que ni por ningún motivo los voy a abandonar, y mucho menos al 3er día de su peregrinaje, de obedecer mi palabra. Dios le muestra al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, que fueron faltos de fe, y que Él siempre va a estar ahí para ellos, para protegerlos. Y por eso en el versículo 26 dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, Yahweh Rafa. Mis hermanos, es equivocado quedarnos con este tipo de frases sin entender el contexto. El contexto de esta historia es de un pueblo que, a pesar de haber experimentado la salvación y de ver el milagro de Dios rescatándolos con sus propios ojos, lo olvidaron. Y Dios les dice: yo no los voy a desechar, yo los amo, tengo misericordia de ustedes. Tomen de esta agua salvadora, de esta agua que da vida, los voy a salvar de la muerte. Pero si oyen mi voz, si obedecen mis estatutos, yo soy Yahweh Rafa, Jehová Dios tu sanador. Mis hermanos, Dios nos está diciendo eso en esta noche, en este momento. Dios nos dice que ¿por qué lo hemos olvidado? Dios nos reclama a través de su palabra, con este ejemplo, que muchos de nosotros solo lo consideramos cuando estamos bien, cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, pero que esa alegría, que ese humor, ese amor a Dios se desvanece tan pronto como llegan las dificultades. Pero Él nos está diciendo: yo soy tu sanador. En medio de la dificultad que estás viviendo, yo soy tu sanador. Obedéceme, sígueme, obedece mis ordenanzas, que yo soy tu sanador. Y
Esta historia a la vez es una tipología de la vida de Cristo. Ese árbol que Moisés echa a las aguas amargas representa la cruz de Cristo. Cuando esa cruz, cuando ese árbol toca las aguas, esas aguas dejan de ser amargas y se convierten en agua dulce que provee vida a su pueblo. Así, en la cruz, que representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, su pueblo, recibimos salvación a través de Él. Recibimos una salvación sanadora, no en un aspecto físico, sino espiritual. Con esto, Dios también nos está mostrando a través de su palabra que Jesús, nuestro Señor, también es Jehová Rafa. No solo nos sana de nuestras dolencias físicas, sino de nuestras dolencias espirituales y nos libre de la muerte que trae el pecado. Hermanos y hermanas, por favor, busquemos a Dios. Desechemos, arrepintámonos de ese pecado que tenemos, porque en su palabra, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 15, su palabra nos dice lo siguiente y los leo a su favor. Capítulo 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Tienes fe? Si tienes fe, Dios está dispuesto a salvarte, a perdonar tu pecado y a levantarte de tu lecho de enfermedad. Jehová Rafa, Él es nuestro sanador, pero no deliberadamente, bajo unas condiciones explícitas que se dan en el versículo 26 del capítulo 15 de Éxodo. Sigámosle, escuchémosle, sometámonos a su palabra y Él será nuestro sanador. Hermanos, que Dios los bendiga enormemente y espero seguir compartiendo con ustedes este espacio. Hasta pronto.